Si te interesa saber qué ocurre tras bambalinas, estás en el lugar indicado. Aquí se habla de romances secretos, peleas interminables y rumores. Suscríbete para no perderte la historia. En imágenes captadas por las cámaras, Zeng y Mahasin fueron vistos en el mismo vehículo a altas horas de la noche la semana pasada. La pareja, que ocupaba el asiento trasero, se percató rápidamente de la presencia de la prensa. De inmediato, las ventanillas se cerraron para impedir que los fotógrafos registraran más detalles. La escena provocó una serie de comentarios en las redes sociales. Bounce con Clomit. Algunos usuarios destacaron que la cercanía entre ambos era evidente. La situación encendió nuevamente los rumores sobre su relación. Testigos que se encontraban en la zona afirman que todo sucedió en cuestión de segundos. El conductor del vehículo reaccionó con rapidez ante la presencia de las cámaras. Tomó una ruta distinta a la habitual para alejarse de la zona. La maniobra fue interpretada por muchos como un intento claro de evitar ser fotografiados juntos. La atención de los transeúntes se centró en la pareja. Las luces del flash, a pesar de la distancia, iluminaron brevemente el interior del automóvil. Dentro del vehículo, según se pudo observar antes de que las ventanillas se cerraran, Zeng y Mahasin estaban sentados muy próximos. Sus rostros se mostraban relajados, e incluso se les vio sonreír. Fuentes cercanas afirman que mantenían una conversación animada. Las risas se hicieron evidentes en más de una ocasión. Esto incrementó la especulación sobre la naturaleza de su encuentro. El momento fue registrado por varias cámaras. En las redes sociales, las imágenes comenzaron a circular poco después. Comentarios como, "Este amor ya no se puede ocultar", se repitieron en diferentes plataformas. Sin embargo, no todos coincidieron con esa visión. Algunos seguidores defendieron que podría tratarse únicamente de una conversación de trabajo. La división de opiniones fue inmediata. La atención mediática se intensificó con cada nuevo comentario publicado. Los portales de espectáculos recogieron la información en cuestión de horas. La imagen del vehículo, con las ventanillas subiendo rápidamente, se convirtió en el símbolo del momento. Especialistas en lenguaje corporal señalaron que las sonrisas y la postura de ambos indicaban comodidad mutua. Los debates en programas de televisión abordaron el incidente. Cada panelista ofreció una interpretación distinta. distinta. La historia se convirtió en uno de los temas más comentados del día. El conductor del vehículo también ha sido objeto de atención. Su reacción rápida fue vista como una medida para proteger la privacidad de sus pasajeros. Algunos especulan que ya estaba preparado para una situación así. No. La ruta alternativa tomada fue descrita como una maniobra calculada. Esto generó preguntas sobre si el encuentro ya se había planificado con discreción. La secuencia de eventos parece reforzar esa teoría. Por otro lado, la hora en la que se produjo el avistamiento llamó la atención. No es habitual ver a personalidades tan conocidas viajando juntas tan tarde. La elección del lugar también despertó curiosidad. Estaban en una zona frecuentada por paparazzis, lo que hace pensar que sabían de antemano que podían ser vistos. Algunos opinan que se trató de una coincidencia. Otros ven un trasfondo más intencional. La tensión en el momento de cerrar las ventanillas fue evidente. Aunque lo hicieron con rapidez, las cámaras lograron captar instantes previos. Esa fracción de segundo bastó para alimentar titulares. Las imágenes congelaron gestos que luego fueron analizados al detalle. Incluso la iluminación interior del coche fue examinada por algunos medios. El análisis de cada elemento se volvió tendencia en foros de fans. En medio de la controversia, Zeng y Mahasin no han emitido ninguna declaración pública. Su silencio ha sido interpretado de distintas maneras. Para algunos, es una estrategia para no alimentar más rumores. Para otros, es señal de que hay algo que prefieren mantener en reserva. La expectación crece a medida que pasan los días. La falta de una respuesta oficial mantiene el misterio. Las opiniones de los seguidores se encuentran divididas. Hay quienes celebran la posibilidad de que exista un vínculo más allá de lo profesional. Otros consideran que la especulación no es justa sin pruebas claras.
La conversación en redes continúa en aumento. Los videos y fotografías han sido compartidos miles de veces. Cada publicación genera nuevos debates. La historia parece lejos de apagarse. Analistas de la farándula han recordado que no es la primera vez que ambos son vistos juntos fuera del trabajo. En ocasiones anteriores, las imágenes también habían suscitado preguntas. Sin embargo, esta vez la hora y las circunstancias le han dado mayor peso a las suposiciones. Los detalles mínimos han cobrado relevancia en la interpretación pública. El hecho de que estuvieran sentados tan cerca se considera significativo. La polémica sigue en ascenso. Programas de radio especializados en entretenimiento también han abordado el tema. Los conductores han discutido la posibilidad de que todo forme parte de una estrategia mediática. Algunos apuntan a que los encuentros nocturnos son una forma de mantener la atención del público. Otros, en cambio, creen que no hay una intención calculada detrás. Las posturas continúan enfrentadas. El interés general parece asegurado por ahora. Los paparazzis que captaron la escena aseguran que todo ocurrió sin previo aviso. Según relatan, la aparición del vehículo fue inesperada. Sin embargo, estaban listos para tomar las fotografías. Los disparos de las cámaras fueron continuos. La rapidez en cerrar las ventanillas evitó que se obtuvieran imágenes más claras. Esto ha incrementado el aura de misterio. Algunos fanáticos han organizado debates en línea para intercambiar opiniones. En estos espacios, se analizan los gestos, las miradas y hasta el lenguaje corporal que pudo verse fugazmente. Se ha especulado sobre el contenido de su conversación. Las risas captadas han sido interpretadas de diversas maneras. Para algunos, son una prueba de complicidad. Para otros, simplemente un momento agradable entre colegas. Los medios internacionales también han comenzado a interesarse por el asunto. Publicaciones en el extranjero han replicado las imágenes y los comentarios. El hecho de que ambos tengan proyección fuera de su país ha amplificado la noticia. Las interpretaciones varían según el enfoque de cada medio. Lo que es claro es que la historia ha cruzado fronteras. La atención se ha globalizado. En plataformas de video, las grabaciones del momento han acumulado miles de visualizaciones. Los clips más populares muestran el instante exacto en que las ventanillas se elevan. Los comentarios en estos videos van desde expresiones de apoyo hasta teorías elaboradas. La participación del público se mantiene activa. La historia sigue generando contenido en múltiples formatos. El alcance mediático continúa creciendo. En algunos foros, se ha cuestionado la ética de las fotografías tomadas. Hay quienes argumentan que se trata de una invasión a la privacidad. Otros defienden el derecho de la prensa a registrar a figuras públicas en espacios abiertos. Este debate añade una nueva dimensión al caso. La discusión sobre los límites entre vida privada y pública se ha intensificado. No parece que vaya a resolverse pronto. Expertos en imagen pública han advertido que la forma en que manejen la situación será clave. Un pronunciamiento podría aclarar las dudas, pero también avivar la curiosidad. La estrategia de silencio puede ser efectiva a corto plazo. Sin embargo, a largo plazo podría generar interpretaciones erróneas. La gestión de la comunicación será determinante. Las decisiones tomadas en estos días marcarán la narrativa. Mientras tanto, las especulaciones sobre la naturaleza de su relación persisten. La combinación de una hora inusual, una actitud relajada y una ruta alternativa alimenta las conjeturas. Cada nuevo testimonio refuerza una de las dos versiones predominantes. La tensión narrativa se mantiene viva. El caso sigue ocupando titulares. El público continúa pendiente de nuevos desarrollos. El hecho de que las imágenes sean limitadas ha incrementado el interés. La falta de material claro ha dado espacio a la imaginación. Los medios han recurrido a ampliar y analizar cada fotografía disponible. Incluso han circulado ediciones que intentan mejorar la calidad visual. Todo con el objetivo de obtener más pistas. La incertidumbre sigue siendo el motor de la atención. En este contexto,
La presencia de ambos en eventos futuros será observada con lupa. Cualquier gesto o interacción podría ser interpretado como una confirmación o un desmentido. Los paparazzis estarán atentos a cada movimiento. Los fanáticos también esperan nuevas apariciones. El clima mediático se encuentra en máxima expectación. La presión es constante. Las redes sociales se han convertido en el principal escenario de discusión. Hashtags relacionados con la pareja han llegado a ser tendencia. Las publicaciones que mencionan el incidente han obtenido gran alcance. El debate no muestra señales de disminuir. La historia se ha instalado en la conversación digital. La influencia del público en la narrativa es notable. Algunos periodistas señalan que el tiempo será el único factor que dará claridad. Si se repiten situaciones similares, las sospechas podrían consolidarse. Si por el contrario, no se vuelve a verles juntos, las especulaciones podrían diluirse. Por ahora, no hay indicios claros de qué rumbo tomará la historia. La incertidumbre persiste. Los medios seguirán vigilantes. La expectación es tal, que incluso pequeños detalles logran captar la atención. La ropa que llevaban, el tipo de vehículo, e incluso la iluminación exterior, han sido motivo de análisis. Los aficionados a la farándula no dejan escapar ninguna pista. La cobertura mediática ha sido constante desde el momento del avistamiento. Todo parece indicar que así continuará. La curiosidad sigue intacta. La historia de Zeng y Mahacin en ese asiento trasero ya se ha instalado en la memoria colectiva reciente. El momento exacto en que subieron las ventanillas se ha convertido en una escena icónica. El silencio de ambos ha fortalecido el misterio. La conversación sobre lo ocurrido parece tener aún muchos capítulos por delante. El público sigue atento. Y las cámaras, listas para el próximo instante. Aquí late el corazón del chisme. No olviden darle me gusta, comentar y suscribirse a mi canal. Prepárense para la próxima bomba.